Hola, hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de la Asociación Olori, Asociación de Estudiantes de Criminología. Para todo aquel que sea nuevo, mi nombre es Rubén Guerrero Ruiz y hoy me acompaña mi compañero Jesús Castillo Linde, Un placer. que va a ser que dé pie al invitado de hoy. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Alberto Bueno, profesor en la Universidad de Granada en Ciencias Políticas. Nosotros tenemos el gusto de que nos dé la asignatura de Políticas Públicas de Exacto. Seguridad en el grado de Criminología, pero bueno, más allá de su faceta como profesor, podemos ver que también es muy prolífico en periódicos, con artículos, columnas y un experto, si se me permite decirlo, en seguridad y estrategia. Bueno, Alberto, queremos empezar por preguntarte, ¿qué te lleva a meterte en la política? Aunque quizás esta sea una pregunta un poco... General. Nada, encantado de estar con vosotros, de compartir este rato aquí en vuestro podcast, en vuestra casa, y hablar unos minutos de lo que nos interesa, ¿no? A vosotros como estudiantes, a mí también, y bueno, en este espacio común. La pregunta, yo me remontaría, por no contar anécdotas de abuelo cebolleta, pues casi como cuando uno empieza a crecer, ¿no? Sí, es verdad que siempre me gustó mucho la política, desde siempre, desde niño. Yo recuerdo. Y sí es verdad que, bueno, pues lo que hacemos en ciencia política, que es estudiarla, no somos políticos, ya en fin, lo vemos en la asignatura, sino es tratar de comprenderla, de aprender pues los factores, los actores, cómo intervienen los intereses, ¿no? Los procesos, en fin, todas esas cuestiones. Y eso siempre me interesó, y eso me llevó un poco a dedicarme pues en su momento a estudiar ciencia política, aunque también estudié la licenciatura de Derecho, en una visión, bueno, una doble perspectiva muy interesante. Y en las cuestiones de seguridad, más en particular, pues yo siempre cuento, no sé si es reconstruido o de que de verdad lo viví así, pero que algunos de los acontecimientos que me marcaron cuando yo empecé a pasar ya de niño a adolescente a joven, pues fueron, pues me acuerdo, ¿no? Los atentados terroristas de ETA, aquí en España, Miguel Ángel Blanco, portero, aquí en Granada. Y también el 11 de septiembre en Estados Unidos, luego el 11M en Madrid. Y a mí recuerdo que esos fueron esos grandes acontecimientos que para mí no solo no eran historia, sino que los vivía y era muy consciente de lo que estaba pasando. Y lo seguía y leía la prensa y los periódicos y se hablaba en casa y en el colegio. Sí, que te interesaba el tema. Totalmente. Y yo creo que eso poco a poco me fue llevando a interesarme por esas cuestiones y cuando estaba haciendo la carrera pues siempre buscado un poco esas asignaturas, ese tipo de prácticas y bueno, eso iba un poco conformando mi trayectoria. Toda vez que al final, pues bueno, pues me dedico a analizar, a estudiar desde esa perspectiva de la ciencia política, pues cuestiones de seguridad internacional, de defensa, fuerzas armadas, que es un poco mi campo de especialidad, ¿no? ¿Y cómo terminas en la universidad? ¿Qué se da en tu carrera profesional, en tu plan de futuro, para que, bueno, te decidas por la docencia? Pues siempre me gustó la enseñanza, ¿no? La docencia. Cuando uno luego ya está trabajando aquí, pues te das cuenta que en la universidad se hacen más cosas que no solo es la enseñanza. De hecho, la enseñanza es una pequeña parte. Luego hay que investigar, ¿no? Que es lo fundamental. Pero sí, eso en primer lugar me llamaba la atención, me gustaba, ¿no? El transmitir conocimiento, y luego, bueno, también esa curiosidad, ese interés que yo creo que siempre es importante. Y cuando estaba pues en esos últimos años de carrera, como estáis vosotros también, ¿no? Pues sí, fui participando en congresos, en actividades, en los que un poco pues para gente, ¿no? Joven, y viviendo que aquello me gustaba, ¿no? Me gustaba. No tenía muy claro si me quería dedicar a esto o no, pero me gustaba por lo menos. Y sí es verdad que en los últimos años, y a propósito, bueno, pues vas probando. Pedí una beca, por un lado, de investigación, fui a otro par de cursos. Bueno, pues te va conduciendo un camino hasta que surgió la oportunidad también de hacer aquí una tesis doctoral, en estos temas. Solicité o pedí para pues los contratos FP1 de formación de profesor universitario del ministerio, que es un poco como el camino ortodoxo, ¿no? Para la vía. Pues aquello me salió y poco a poco fui entrando. Es decir, no fue una decisión puramente racional, lógica, perfectamente calculada y todo a uno de quiero esto, pero sí es verdad que iba abriendo como esas puertas, ¿no? Sí, que poco a poco hiciste tu camino, iba encaminado a una cosa concreta. Totalmente, totalmente. Así que no fue por accidente, tampoco era la primera opción, pero sí es verdad que siempre ya en los últimos años pues iba viendo eso, actividades, eventos, pedí una beca, tal, pues para ver si esto me iba gustando, ¿no? Y la verdad es que sí, me gusta mucho. Tiene luego también su parte menos bonita, pero eso en otro día. Bueno, nosotros te conocemos por tu faceta en el ámbito de estudio de las políticas públicas y de seguridad. Y bueno, quizás tanto Rubén como yo estábamos un poco
perdidos al iniciar la asignatura porque no sabíamos en qué nos podía importar, o sea, en qué nos podía afectar estas políticas públicas, y nos gustaría que al ciudadano español, que promedio, que lo mismo no es tan consciente de la importancia de la seguridad o de las políticas públicas, ¿cómo esto le afecta? ¿Por qué debería preocuparle? Uh-huh. A ver, la pregunta yo diría que tiene como dos respuestas distintas. Por un lado, el estudio de las políticas públicas, que es algo que hacemos, ¿no? en las ciencias sociales en general, ¿no? En todo sentido, pero en particular, pues desde la ciencia política nos interesa el ir como desgajando, desgranando, entendiendo esos mecanismos, ¿no? Que lleva hasta que hay un problema en la calle que se percibe por los ciudadanos o por determinadas personas o grupos, ¿no? Hasta que finalmente pues tenemos pues una política, una acción del gobierno, ¿no? Pues para cambiar, para una ley, policías en las calles, alumbrado o una facultad como la que estamos hoy, ¿no? ¿Qué pasa desde que es un problema hasta que finalmente tenemos esto? ¿Qué ocurre ahí? Y eso es muy interesante, ¿no? De saber desde mi punto de vista, ¿no? Entender esos mecanismos profundos. Siempre, y lo vemos en estos tiempos también de tanta, ¿no? Pues de teorías de la conspiración y todas estas cuestiones. Al final todos esos mecanismos nos quieren, siempre buscan, mejor dicho, pretenden como la explicación unívoca, una sola causa, ¿no? Esto ha pasado por esto, punto. Y sin embargo te das cuenta que la realidad es mucho más difícil. Hay actores, hay mucha gente implicada, hay muchas ideas, hay preferencias legítimas, todo eso. Eso es una parte. Y luego la cuestión de la seguridad, y un poco estamos en ese entorno en este momento, en un país afortunadamente desarrollado, democrático como España, damos por sentado que podemos ir por la calle sin gran peligro, que damos un interruptor y hay luz, que abrimos el grifo y sale agua, y que los aviones pues salen a su hora y no pasa nada, ¿no? Y claro, ese estado de cosas tan normal que no hemos habituado no siempre ha sido así, y no siempre es así, y hay que mantenerlo. Y determinadas políticas de seguridad en sentido muy amplio, que es la de seguridad ciudadana, la de seguridad pública, la protección de infraestructuras críticas, porque es que hay que vigilar las presas y las estaciones de tren, y en fin, y los viaductos, y la de defensa, que es el gran debate, ¿no? Pues en estos últimos años. Bueno, son políticas que al ciudadano nos queda un poco más lejos. No la vemos, mientras que si el autobús no llega a su hora o le dé el interruptor y no hay luz, como pasaba hace unos días, rápidamente lo percibes y es un problemón para tu día a día. Sin embargo, estas políticas de fondo que van a lo estructural no las percibimos. Y no solo eso, sino que muchas veces las percibimos cuando fallan. Cuando todo va mal, nos preguntamos qué ha pasado. Pero mientras no ocurra nada, ni malo ni bueno, sino no pasa nada, ni siquiera somos conscientes de que hay una serie de recursos humanos, de infraestructuras, de dinero, que están en juego, que se están gastando, y a lo mejor nos planteamos si debería gastarse dinero ahí, si tiene sentido. Y claro, y eso es más difícil, porque la educación, la enseñanza, la limpieza de las calles lo vemos inmediatamente, ¿no? ¿Qué nos aporta el que tengamos, por ejemplo, pues militares desplegados en los países bálticos? Al ciudadano de a pie pues le queda muy lejos, ¿no? Claro. Porque el tema que, ya que la ha introducido así un poquito el tema del apagón, que yo creo que es un acontecimiento que a todos nos vino de sorpresa y que está muy reciente, exactamente, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que sucedió? Si puedes dar una explicación así un poquito por encima y también enfocarlo al tema también que hemos estado hablando de la seguridad, tal, ¿cómo realmente estamos preparados para acontecimientos así? Porque yo a la vista está que, por lo menos la primera vez que ha sucedido, se ha visto que nos ha cogido, vaya, súper desprevenidos. El tema es muy bueno, no voy a entrar en lo técnico porque no soy especialista en materia de energía y esos serán otros quienes los digan, ¿no? Hay algunos expertos que tienen su opinión del por qué. Lo dices muy bien, Rubén, bueno, y todo lo demás es lo que percibimos, ¿no? En el gran apagón del 28 todo el país de repente se queda a oscuras, literalmente. No solo eso, sino que no hay teléfonos, no hay móviles, no hay nada, no hay internet. No, podemos sobrevivir varios días sin comer, pero 5 minutos sin internet no lo tengo yo claro, ¿no? Hoy en día. Y lo que vemos es que de repente hay, por ejemplo, muchas administraciones que tienen algo que decir. Porque hay una administración local que de repente tiene que gestionar la movilidad. No hay semáforos. Claro. Y hay una administración general del Estado pues que está preocupada pues por ¿no? el mantenimiento de la red o la recuperación, pero también por los aeropuertos, por ejemplo, que sigan operando. Que afortunadamente, por cierto, operaron con prácticamente total normalidad. Porque ellos sí que es cierto que tienen
generadores y para cosas... Sí, entre otras cuestiones, claro. Sí, pero sí. sin embargo, los trenes sí hubo más problemas, ¿no? Claro, porque en el momento que se mueven por catenarias, por electrificadas, pues ahí tienes efectivamente, tienes un problema y ahí interviene porque hay que dar respuesta. Y tienes además actores privados, ¿no? Tienes la gente que lleva supermercados. El que ese día se fue la luz, pero bueno, pudimos ir a los supermercados. Bueno, al menos voy a comprar pan y atún, ¿no? por si no puedo cocinar. Pero son agentes privados y eso también es alguien que interviene en un problema. Y luego lo que decías, no teníamos forma de comunicarnos, no teníamos radio, no teníamos pilas, no teníamos velas, ¿no? Nos hemos acomodado a que afortunadamente nuestra realidad es tan tranquila, claro, que no estamos preparados, ese término que aparece muchas veces, aunque suena así un poco raro, en eso de la resiliencia, ¿no? Ese término que hemos cogido de las ciencias físicas, que es para explicar esa capacidad de adaptación, de resistencia, de reponerte al cambio. Claro, en sociedades actualmente como la ucraniana, inmersos en una guerra, por irnos a un caso extremo, o sea, justo lo contrario, pues, es una sociedad que está preparada para esos golpes, pero sin irnos a un caso extremo, la sociedad española no estábamos preparados para un apagón, no teníamos forma de... O sea, si en lugar de unas horas, que es buena señal, que en 10, 12 horas se fuera recuperando, ¿no? Eso es buena señal, pero ¿y si se hubiera prolongado 3 días? La comida, el desplazamiento, este tipo de crisis, ¿no? Te hace pensar en la necesidad, la enorme complejidad de coordinar políticas, de dar respuesta. Lo podemos pensar también en la Dana, la catástrofe de Valencia hace unos meses, que implican a administraciones de todos los niveles, que implican a administraciones, pero también a actores privados, que implican una respuesta y cómo se gestiona. Si se da una alarma, ¿no? Se envía un mensaje por radio. Enseguida decimos, ¿se está alarmando a la sociedad? ¿Es necesario? Si se propone que hay que preparar un kit de emergencia, ¿es que se está queriendo alarmar a la sociedad? ¿O es razonable que en nuestra casa tengamos un botiquín, agua? No sé, en Granada vivimos en una zona de terremotos, ¿no? De riesgo sísmico. Creo que el apagón, la crisis energética, la Dana o la guerra y la tensión internacional pues han sacado de algún lugar del olvido estas cuestiones, ¿no? Claro. Críticas para la sociedad que estaban, si no olvidadas, al menos en un tercer o cuarto plano, es ¿no? que claro, nosotros lo que es la guerra en sí, a los ciudadanos de a pie como que nos coge muy lejos. Somos conscientes de que existe un problema, pero como no nos vemos afectados directamente, es que hasta que tú no te has afectado directamente realmente no eres consciente de que ese tipo de cosas están sucediendo. Sí, no, totalmente. Es el impacto, ¿no? La cercanía. El hablar de la guerra en Ucrania, la invasión de Rusia, pues no es igual para un lituano, para un polaco que para un español, ¿no? Igual que con otros fenómenos, ¿no? Las crisis migratorias. Todos sabemos, los expertos nos dicen cuál es, por ejemplo, la situación terrible de guerra, hambrunas, sequía, inestabilidad política, social en pues, toda la zona del Sahel, ¿no? Es decir, del Sáhara hacia abajo, ¿no? En los países, pues, Níger, Mali, Nigeria, Burkina Faso, que mientras no lleguen demasiados, lo que quiera que eso signifique, cayucos a nuestras costas, pues las causas de fondo están identificadas. Pero a nosotros no nos repercute, no nos preocupa, no nos afecta. Por tanto, pues esto es un poco parecido a todos estos niveles. Y es verdad que en Europa, en general, en España en particular, insisto, afortunadamente, pero hemos estado durante muchos años viviendo donde asumíamos que en el mundo no pasaban demasiadas cosas malas, ¿no? Por decirlo así de una manera un poco simple. Pues eso es un poco lo que se está poniendo en entredicho o lo que por circunstancias sobrevenidas, la pandemia hace 5 años, pues empiezan, ¿no? A tambalearse, ¿no? Esas ideas que teníamos claras. Porque ya que hemos mencionado el tema de tensión a nivel internacional y los conflictos armados que hay ahora mismo, a España, ¿cómo le puede llegar a afectar realmente directamente? Como hemos estado diciendo, claro, que como no vemos directamente afectados, pues no somos conscientes, pero realmente hay un potencial peligro para nosotros. ¿En general o sobre Ucrania o sobre otro conflicto? En general. Sobre cualquier otro conflicto que haya ahora mismo a nivel internacional que pueda haberse afectado a España. Pues en primer lugar, y para lo que más nos toca directamente, habría que hablar, por ejemplo, del norte de África, ¿no? Que esto es muy complejo, eso es una extensión enorme, varias veces Europa, o sea que luego habría que introducir mil matices, ¿no? Pero digamos que en líneas generales vemos territorios, países de gran crecimiento demográfico,
con una inmigración entre los países inmensa. Pensamos que las gran inmigraciones de África, ¿no?, de estos países hacia Europa, y no, las gran inmigraciones de África, dentro de las fronteras. Es decir, la presión migratoria que sufren países como Nigeria, por ejemplo, es, en fin, varias órdenes de magnitud superior a la que podamos vivir en España. Guerras, o sea, la violencia, por ejemplo, terrorista está además escalando en los últimos años. Violencia sectaria también, problemas de seguridad alimentaria, es decir, de población que no tiene garantizado el alimento día a día, a lo que le sumamos inestabilidad política en muchos de estos países, ¿no?, con golpes de Estado, con países que no pueden controlar, o el Estado ni siquiera está presente en determinadas partes del territorio. En fin, podemos seguir relatando, ¿no?, puntos desde Libia hasta Senegal, desde Chad hasta pues la propia tensión, rivalidad armamentística que hay entre, por ejemplo, Marruecos y Argelia. O sea, tracemos en ese cuadro, ¿no?, más o menos. Todo eso nos afecta de una manera u otra a nosotros. ¿Por qué? Porque sufrimos los efectos, porque importamos energía de estos países, porque nuestras empresas tienen negocios en el sur, porque si hay problemas allí, lógicamente la gente huye, tendremos que gestionar mayores números de población, ¿no?, que quiera huir hacia nuestras fronteras, y eso, bueno, pues son problemas que están ahí y con los que hay que lidiar, ¿no? Y eso todo nos afecta pues en África. Y luego podemos irnos a otros problemas, como puede ser, o conflictos como la guerra en Ucrania, que claro, que choca directamente, es un golpe para lo que se llama la arquitectura, ¿no?, de seguridad europea, hacia el sistema de seguridad que nos habíamos dado, ¿no?, donde, bueno, pues los estados avanzaban hacia una mayor integración, no necesariamente a nivel de seguridad y de defensa, ¿no?, pero a muchos niveles, donde Estados Unidos era un garante de esa seguridad, donde, pues por ejemplo, en muchos países teníamos nuestro suministro energético, ¿no?, de gas o de petróleo proveniente de Rusia, donde, bueno, pues todo eso, claro, empieza a resquebrajarse, ¿no? Y la visión que tienen pues países del centro, norte de Europa, con la que podemos tener de España, pues son distintos, son intereses, visiones legítimas, ¿no? Porque, claro, recogiendo esta idea de Estados Unidos como garante, me llama la atención porque hemos visto cómo Trump ha hecho declaraciones en las que afirma que, digamos, el presupuesto que se va a destinar de Estados Unidos a mediaciones o intervenciones en países ajenos, ¿no?, terceros países, se va a reducir. O sea, me descuadra un poco que la narrativa de los políticos sea que los conflictos internacionales, las situaciones internacionales de desigualdad o de crisis provoquen efectos en países como por ejemplo Estados Unidos o en secciones como Europa, pero sin embargo no se esté haciendo por intervenir o por mediar en dichos países para que a largo plazo no traigan consecuencias a nuestras casas. O sea, ¿no es un poco hipócrita por parte de estos estados mayoritarios no intervenir más? Bueno, a ver, es que digamos que, claro, de Estados Unidos hay que cambiar un poco el tono o el comentario, en el sentido que hablábamos, ¿no?, del gran poder, ¿no?, el hegemón. Entonces, claro, venimos de una época, precisamente donde yo os contaba que yo me empecé a interesar por estas cuestiones, donde lo que había era intervencionismo liderado, apoyado, ¿vale?, como queramos, por Estados Unidos, ¿no? Hay que pensar en Afganistán, hay que pensar en Irak, para decirlo, los grandes, pero también podemos hablar de la ex Yugoslavia, a finales de los 90, por no entrar en más ejemplos. Venimos de esa época de gran intervencionismo, por así decirlo, no solo de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional, lo que es, ¿no?, pues Naciones Unidas, los países europeos, ¿no?, que nos sumábamos o que apoyábamos. Venimos de ahí. Estados Unidos asumía, o este era un poco el relato, el pensamiento que había entre sus élites, que luego, claro, no eran lo mismo los neoconservadores, ¿no?, que los liberales demócratas. Pero asumían que ese orden internacional les beneficiaba, aunque fuera en el largo plazo, era beneficioso para Estados Unidos. Digamos que en el actual contexto, Trump, o la administración Trump, lo que piensa es que en nada repercute a Estados Unidos lo que acontezca en África o ni siquiera en Europa, que esos son sus problemas, y que en nada para Estados Unidos su gran desafío a todos los niveles es China, y que por tanto allí ha de centrarse y por allí ha de dirigirse. Lo demás, secundario. Para Estados Unidos era importante, este era el pensamiento post-Segunda Guerra Mundial, que Europa era vital para Estados Unidos, y Estados Unidos, por tanto, tenía que garantizar esa estabilidad. Y esto es la Europa de posguerra, y es, en fin, Guerra Fría y demás.
Es cierto que desde hace muchos años, no fue Trump el primero, fue Biden, fue Barack Obama, en los años 80 ya hay escritos de los estadounidenses diciendo a los europeos, ustedes tienen que hacerse responsables de su seguridad, de su defensa, porque hay capacidades críticas, en fin, por no entrar en ello, pero hay capacidades críticas que las aportan Estados Unidos, no los europeos. O sea que no es nuevo, lo que cambia con Trump es la manera de hacer las cosas, tampoco diplomáticas, valga la redundancia. Y eso es lo que está un poco en juego. Claro, desde su punto de vista no hay ningún problema. En nada repercute a la seguridad de Estados Unidos desentenderse de lo que ocurre en Europa. Que sea una cosa entre los europeos y Rusia, por ejemplo. En absoluto. En África también. Estamos viendo que Estados Unidos, en cierta manera, quiere desentenderse un poco de África. Entiende que tampoco está en su interés. Si esto es acertado o no, es otra pregunta. Pero el cambio de mentalidad es ese. Un ejemplo, y cierro. Dinamarca era el gran garante de los intereses, esto con matices, pero era el gran garante de los intereses de Estados Unidos en Europa. Dinamarca, ese pequeño país, pero bueno, con mucho peso en la Unión Europea, en fin, un país rico, era un país muy atlantista. Estuvo compitiendo por encima de su peso, participando por encima de su peso en misiones como las de Afganistán, por ejemplo. Bloqueaba muchas iniciativas en el seno de Europa si de alguna manera podía perjudicar a los intereses de Estados Unidos, porque entendían que eran los suyos. Y sin embargo, pues fijaos cómo Trump amenaza la soberanía, la integridad danesa, diciendo que Groenlandia, vamos a hablar de ello, ¿no? Hasta ese punto se rompen los esquemas preestablecidos, ¿no? Pues en eso estamos. Claro, porque a mí me llama mucho la atención lo de Groenlandia, siendo Estados Unidos ya un país del primer mundo, que parece que en pleno siglo XXI tengamos ese ansia de querer aumentar los territorios, casi ese imperialismo. ¿Qué está pasando realmente con Estados Unidos y Groenlandia? ¿Por qué hay esa vulneración tan flagrante de los intereses de Dinamarca cuando el territorio es claramente suyo? Bueno, aquí había que te dirían que el mundo siempre ha sido así, ¿no? La diferencia es que ahora va a las bravas, ¿no? Es cierto que antes había una presunción en el que esto no se debería hacer. Yo creo, sintetizando mucho y sacando del caso concreto, ¿no?, de Groenlandia, que, y además tratando, como decíais antes, de algunos de los conflictos, pues yo creo que esto es quizás un elemento común y que de alguna manera repercute a España, puede repercutir potencialmente. Si, como hemos visto, en Rusia invade Ucrania, ¿no?, y al final obtiene ganancias territoriales y de otro tipo, en fin, pues violando cualquier ley, ¿no? No vamos a entrar, por supuesto, en el derecho internacional humanitario, porque en fin, los crímenes de guerra se suceden. Si nos vamos al caso de Palestina y vemos lo que ocurre con Israel, ¿no?, en regiones, y que el uso de la fuerza, si vemos que empezamos a poner sobre la mesa el caso de Groenlandia, o pongámoslo también, ¿por qué no en unos años China, ¿no?, con Taiwán, ¿no?, y todo lo que acontece allí? Claro, estamos creando. No quiere decir que el mundo anterior de multilateralismo, orden internacional, fuera perfecto. No quiere decir que hubiera violaciones, no, en absoluto, ¿no? Ahí podemos pensar en la guerra de Irak, por hablar de una guerra, ¿no?, con participación occidental. No lo era. Pero al menos había una presunción, al menos se intentaba, al menos se procuraba, ¿no?, el que hubiera un respaldo, o se afeaba, y nos estamos moviendo hacia un escenario internacional donde parece ser, ¿no?, que la ocupación, la invasión, tiene efectos positivos para quien lo hace, ¿no?, en ninguna reprimenda. Y creo que esto es lo peligroso, ¿no?, en el que nos movemos. Donde ni siquiera, por muchos defectos que el orden internacional y el orden liberal, Naciones Unidas, todo esto fuera imperfecto y criticable, pero al menos teníamos, ¿no?, unas pautas. Al menos sabíamos que había unas reglas de juego, ¿no? Recuerdo hace muchos años en algún debate que decía, bueno, los países autoritarios, los países no democráticos, hacen como elecciones y no, o sea, al menos tenían la presunción, porque sabían que de esa manera internacionalmente iban a tener menos problemas. Todo el mundo sabía que era mentira, que esas elecciones no eran libres, que estaban coaccionados, etcétera, etcétera. Ahora ya no, ahora vemos al contrario, ¿no? Vemos que se hace se hace gala, ¿no?, de que la democracia es un problema. Pues yo creo que estamos en ese punto y eso sí que es peligroso, ¿no? Porque parece que nos devuelve, aunque no me gusten demasiado estos clichés ni estos símiles, pero un poco esa idea de la ley de la selva, de la ley del más fuerte, ¿no? Y ojo con eso. ¿Y cómo cree usted, la costumbre
¿Cómo crees que avanzará la tendencia mundial en los próximos años? Sobre todo, pues bueno, un poco la hegemonía que está cogiendo China y la que está perdiendo Rusia a su vez, o si la está perdiendo acaso en lo absoluto. ¿Y cuál será la relación de Estados Unidos con Europa a partir de ahora? Yo creo que estamos en esas grandes coordenadas. Yo creo que China está llamado a ser un gigante a todos los niveles. Ojo, con más problemas creo que de los que se suelen poner sobre la mesa, ¿vale? Para empezar, porque es un país gigante, porque también hay problemas económicos, donde el COVID también, ¿no? La pandemia y su gestión, pero es un gigante, ¿no? Y qué duda cabe, está ahí, ¿no? Y básicamente lo que China pretende también es tener voz, voto y capacidad de imposición en el sistema internacional. Que, por cierto, hace unos días sacaba China el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Es el equivalente chino, como una especie de vídeo de TikTok, o así corto, donde anteponían un mundo de violencia, opresión, dictadura, persecución de las minorías y todo eso, con ejemplos de Estados Unidos, aunque no apareciera, pero se reconocía claramente. Y luego, por el contrario, aparecían pues cascos azules de Naciones Unidas, acuerdo, acogida, como la parte de China. Decía, ¿qué mundo prefieres? O sea, digamos que las coordenadas han cambiado literalmente, ¿no? Hace, no sé, hasta ayer por la tarde se suponía que Estados Unidos era el que te defendía los cascos azules, la acogida, ¿no? El acuerdo internacional, etcétera, etcétera. Y China u otros representaban, ¿no? La opresión. Y sin embargo ahora lo vemos que los vídeos son al contrario, ¿no? Eso me parece curioso. Entonces por ahí hay una parte, y de hecho el gran debate que tenemos en Europa ahora mismo es cómo gestionar, cómo llevarnos con China, porque si Estados Unidos ha dejado de ser un aliado tan fiable, ¿no? Como pretendíamos, y Europa, o la Unión Europea, aquí, en fin, la metonimia, la parte por el todo, o el todo por la parte, aspira a ser un actor internacional, vale, ¿cómo ha de alinearse? ¿Cómo ha de tratar con China? Asumiendo que Europa no es Europa, que en la Unión Europea, en fin, somos unos cuantos estados, cada uno de nuevo con nuestros intereses, prioridades, capacidades a todos los niveles, industriales, económicas, mercados. Y entonces esa es una pregunta, ¿cómo nos relacionamos con ella? Vemos que hay también disensos. Hace unos días estaba el presidente español en China, no es el único, han ido otros. Para otros líderes europeos no entienden que no ha de ser el camino. Y todo esto, o sea, no me estoy yendo a la pregunta, todo esto encaja con cuál es nuestra relación con Estados Unidos. Y no va a ser fácil. Desde mi punto de vista, ¿vale? Y esto, claro, uno tiene un poco de temor, ¿no? A hacer grandes afirmaciones, ¿no? Como estamos acostumbrados en la tele, que se afirma todo muy rotundo, ¿no? Bueno, aquí vamos a procurar ser más cautos. Más allá, Trump tiene unas formas, tiene una manera de hacer muy peculiar. Pero yo creo que hay que irse quizás a movimientos de fondo. E incluso si hubieran otras administraciones en Estados Unidos, esa marea de fondo de desengancharse, de separarse de Europa, creo que persistiría, que es algo estructural. Como digo, no es algo de Trump, cambian las formas, pero Biden o Barack Obama, con quienes había una estupenda relación, también lo decían, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, y en las actuales coordenadas, hay un problema de fiabilidad, de credibilidad, ¿no? En el que los países europeos no se sientan seguros, no entiendan que Estados Unidos va a respaldarles, por ejemplo, en caso de agresión. Parte del problema con la defensa europea, la autonomía, es que los polacos, los estonios, los lituanos no confiaban en sus otros socios aliados europeos para respaldarles en caso de una crisis con Rusia, por ejemplo. Confiaban en Estados Unidos. Esta garantía ha desaparecido. Entonces yo creo que vamos a caminar en dos movimientos paralelos y no por ello que no estén conectados. Creo que se va a seguir con la idea de ganar autonomía, espacios diferenciados a Estados Unidos, de alguna manera manteniendo el contacto, porque las relaciones comerciales, económicas, culturales, etcétera, con Estados Unidos están ahí. Y a la vez sabemos que, por ejemplo, en materia de defensa, pues somos muy, muy dependientes de Estados Unidos, de tecnologías clave, donde Estados Unidos además tiene, precisamente en esa competición con China, una apuesta clarísima por la innovación, por la tecnología, por el salto, por la revolución tecnológica, que en Europa, aunque solo sea porque estamos desagregados, o disgregados, mejor dicho, no tenemos, y que vamos a seguir siendo dependientes, en el que esa autonomía
y eso es un palabra muy político, pero de difícil traslación, luego puede tardar años, décadas en ciertamente conseguirse, ¿no? Bueno, a partir de ahí. Porque a lo mejor el hecho de que nosotros estemos incrementando nuestra inversión en defensa puede ser en relación con esa autonomía que se quiere buscar más o menos de Estados Totalmente. Unidos. Sí, ¿no? Esa es la razón y esa es la presión que hay, en el que hay que sustituir la masa que ponía Estados Unidos a todos los niveles por inversión. Pero es que a mí me llama mucho la atención, y a lo mejor lo digo desde la ignorancia, el hecho de que se invierta tanto en recursos armamentísticos como si se estuviera previendo una guerra. Porque en teoría... Bueno, a ver, aquí volvemos. Para algunos países europeos es que es un escenario cierto. Es un escenario que contemplan. Entonces, el preparar para la guerra, digamos que para ellos sería, sí, claro, es que eso es justo lo que estamos haciendo. Claro, pero es que se supone que después de todos los conflictos que ha habido, que sí, que dice, sale el pacto de tal, sale el pacto, no sé qué, todo encaminado a que no vuelva a suceder. Porque sin embargo siempre vuelve... Por ejemplo, en el caso de los países escandinavos, los países bálticos y Polonia, creo, pues estos eran países firmantes de la Convención de Ottawa, donde entre otras muchas cosas se prohíbe, por ejemplo, la instalación de minas antipersona, ¿no? Que era una de las grandes conquistas. Estos países, fijaos, Suecia, Finlandia, según esos países, se han salido. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer es minar sus fronteras. Porque se ha visto en la guerra de Ucrania que es un mecanismo útil para detener el avance de los carros de combate y de la infantería. Ellos están con ese escenario. Eso para empezar, seguro. Lo segundo, la visión que tienen los países europeos, que hemos tenido, vamos a incluirnos, es la idea de que la inversión en defensa lo que garantiza es la disuasión, que es un concepto tanto etéreo, que ahora sale mucho, pero básicamente es decirle a ese potencial enemigo... Sí, mira lo que tengo que... Es decir, que el coste de tu acción va a ser muy superior al potencial beneficio que obtengas, ¿vale? Eso, para nosotros, para países democráticos occidentales, y aquí sí que haría distingos entre, por ejemplo, Estados Unidos y los propios europeos, ese es el sentido que le damos a nuestras Fuerzas Armadas, el evitar precisamente la guerra. No nos preparamos tanto para la guerra, entiéndase, las Fuerzas Armadas también se preparan para ese escenario, sino que nuestros instrumentos de defensa garanticen el que no haya guerra. Esto se daría para un episodio propio del podcast, pero la guerra de Ucrania como fallo de la disuasión europea. El incentivo, digamos, podríamos decir así, de Rusia, puedo atacar Ucrania porque no me va a pasar nada, por decirlo en términos coloquiales, ¿no? Sí. Esto es lo que está cambiando en Europa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que antes esa disuasión, es decir, estamos seguros, no nos van a atacar porque el otro sabe que la respuesta va a ser mucho peor, nos la daba Estados Unidos. Ahora es que incluso, fijaos, encontramos con países que se ven agredidos en su soberanía por Estados Unidos, o que Estados Unidos dice que no va a desplegar tropas en ningún lado. Claro, ahora hace falta invertir en áreas donde llevábamos años, porque si miramos a las cifras de lo que ocurre en Ucrania, en fin, del número de tropas, de inversión, de material destruido por días, es que en la Unión Europea, por ejemplo, ha habido ciertas propuestas de crear, no un ejército europeo, pero algo así como un embrión, ¿no? Esto viene de finales de los 90, principios de los 2000, que si desplegar 5.000 tropas, ¿no? Bajo bandera europea. Nunca lo hemos hecho, porque es que es terriblemente complicado. Es terriblemente complejo, no tenemos esa capacidad. ¿Y no puede sustituir esta idea de ejército en la OTAN? No, porque la OTAN no deja de ser, pese a todo... La OTAN tiene una parte buena que no se conoce tanto. Una parte ciertamente política, ¿vale? La OTAN es el instrumento de la Alianza Atlántica, que es la organización política, ¿vale? Ok. Pero el problema es que la defensa es el núcleo irreductible de la soberanía de los estados. No por casualidad, en la Unión Europea muchísimas áreas se integran, pero la seguridad y la defensa no. Y si nos vemos a estos programas de la defensa europea a día de hoy no deja de ser industria. Es decir, en áreas de comercio para unir proyectos, sinergias, efectos de spillover entre distintos países, etc. Y luego llega la parte de la OTAN tan interesante que ha permitido a los países occidentales que son miembros el compartir capacidades, el hablar en un mismo lenguaje, compartir doctrina, la enseñanza mutua, los adiestramientos, materiales. Eso es un avance inmenso. El tener capacidades, digamos, que la alianza pone a disposición, ¿no? Vale, pero es que eso en mucha medida la puerta de Estados Unidos. Había un liderazgo clarísimo, también por el propio interés americano, por supuesto. No hay que ser ingenuo, no lo hacía por generosidad, no, lo hacía porque entendía que en ello le iba a su interés.
Pero a nosotros nos ha venido muy bien, también por interés, muy lógico y legítimo. Claro, la OTAN, como se entiende ahora mismo, sin Estados Unidos no tendría sentido. Claro. Pero porque Estados Unidos es el principal contribuyente y es quien nos aporta. Tenemos capacidades críticas, que en la guerra se habla como el mando y control, simplificando mucho. Saber qué está pasando en el escenario, que nosotros no tenemos, que nos faltan esas capacidades, ¿no? Nos quedamos siempre en el tema de, bueno, pero es que en Europa hay no sé cuántos tipos de carros de combate y sería mejor hacer uno. Bueno, ya, sí, pero no funciona así, porque cada país tiene una doctrina. Es decir, ¿cómo piensan usar ese carro de combate? Porque no es lo mismo pensar en el bosque nevado finlandés que en Canarias. Entonces yo tengo los materiales que necesito para que yo entiendo. Y no es lo mismo, por ejemplo, ya que la primera pregunta era a los ciudadanos, países con cómo acepta la población, por ejemplo, pues las bajas propias, asumir que puede morir mi gente, a otros países donde eso es más discutido. Países que tienen servicio militar y es casi muy elitista, Suecia, a países donde tenemos el servicio militar suprimido o suspendido. Bueno, pues es que eso resulta muy difícil de encajar las piezas de ese puzzle. Y estamos hablando de países pequeños, por mucho, con alguna excepción, pero en este sentido, pues de países pequeños, ¿no? Que hablabas de Rusia. Rusia no es una potencia que pueda competir con China y con Estados Unidos en absoluto, pero es una potencia que vive del pasado, de esas aspiraciones imperiales y que entiende que en Europa ellos deciden que sea, o deberían decidir qué se ha de hacer. Claro, esto choca con las lógicas de soberanía de polacos, de bálticos, de estos países que dicen, no, yo no luché 2 guerras para volver a que estos, por decirlo de algún modo, decidan por mí. Pues estamos un poco en todo eso, ¿no? Claro, pero está viendo, o al menos yo creo que un poco la impresión general del pueblo es que no se ha tomado suficiente acción contra Rusia por, digamos, invadir Ucrania, que si bien no era Unión Europea, sí que era un poco Europa. Entonces, yo creo que a lo mejor para nuestros espectadores que les pueda preocupar un poco la cuestión, en caso de que España entrase en guerra, o si acaso esto es un escenario que se pueda dar, ¿cuál sería la respuesta de Europa? O sea, ¿sería una guerra de el país atacante contra España o el país atacante contra la Unión Europea? A ver, eso ya sería como entrar en escenario. Y ahí la guerra, ¿no? Como dice el viejo adagio, pues no hay plan que aguante 10 minutos el contacto con el enemigo, ¿no? Pero no hay que irse a un futurible. España actualmente está ya en ese flanco este, así denominado, ¿no? Pues que va desde los Bálticos hasta Mar Negro y Mediterráneo. Está situado liderando algunos despliegues, como es el caso en Eslovaquia, o participando en otros, como en Letonia. Esto es el ejército de tierra, por ejemplo, o donde el ejército del aire pues ha, digamos, garantizado o ayudado a garantizar la seguridad del espacio aéreo, la inviolabilidad del espacio aéreo de países como Rumanía, que de hecho la misión acaba de terminar hace unas semanas, o de los bálticos, ¿no? Que esto ya fue una petición casi recién que ingresaron los bálticos en la OTAN, pidieron a los países aliados que le ayudaran a garantizar el espacio aéreo. Una de esas cosas, volviendo al lío del principio, que damos por seguro, pero hay gente que trabaja 24 horas para garantizar que el espacio aéreo, porque eso de la frontera lo tenemos más claro, ¿no? La verja, ¿no? Eso está más, pero que el espacio aéreo también sea un espacio inviolable y que España garantice su seguridad, ¿no? Pues esto es lo que estos países querían. Es decir, que ya estamos en ese escenario. El problema ya no es solo ni siquiera el ataque a Ucrania, es que si hubiera una crisis de la índole que sea, pongamos una crisis de tipo bélica, es que a lo mejor habría bajas también nuestras, porque estamos allí. Se supone que parte de la razón de que, por ejemplo, pues todos los países o casi todos los países occidentales tengan tropas en Estonia, Lituania, Letonia, es precisamente una medida de disuasión. Claro, pero perdona que te interrumpe, pero son misiones, por así decirlo, donde no hay bajas, es decir, como son solamente como lo que has dicho, de aseguramiento, ¿no?, de la zona. En ese caso, esto es lo interesante, sí están como ayudando, protegiendo, pero la idea es, de fondo, en el que si hubiera un ataque ruso, que para algunos de estos países es una certeza, no, más que una certeza, una probabilidad que contemplan, alta, ¿no? Que contemplan, no una certeza, por supuesto, en el que, claro, ya no solo habría bajas letonas, sino que a lo mejor había bajas canadienses, españolas, alemanas, británicas, francesas. Entonces, claro, ya el casus belli escala. Ese es el elemento de disuasión. No dejan de ser a lo mejor 1.000, 2.000, 3.000 tropas desplegadas a lo largo de cientos de kilómetros. Numéricamente no es mucho.
es ese elemento de disuasión, en el que ya no estarías atacando a solo Estonia, es que estarías atacando a otros países. Es ese elemento, o sea que de cierta manera estamos implicados ahí. Estamos ya en ese escenario con la garantía de que no ocurra nada, de que esto no dejan de ser ejercicios de ficción, de pensar posibles escenarios que nunca lleguen a la realidad. Pero como se piensa, está precisamente ese despliegue. La cuestión de Ucrania es que es muy sensible, porque claro, había para una parte de Ucrania, en fin, esto sería un tema larguísimo, pero tenía que ver con Ucrania, aquellos que querían virar más hacia Occidente, ¿no? O integrarse en la Unión Europea, en la OTAN, en fin, esto, frente a otras posiciones que dentro del propio país que, tenían una visión distinta, y entre medio Rusia, o sea, efectivamente, es ese momento, es ese caldo de cultivo, pero por no desviarme el tema ni entrar en la cuestión ucraniana, porque, en fin, daría para episodios varios. Claro, para nosotros decimos que la seguridad o lo que ocurre en Ucrania es también parte de nuestra seguridad en Europa, porque en definitiva, vuelvo a una idea que he dicho antes, estamos hablando de cómo entendemos la seguridad europea, en el sentido de si asumimos que, por ejemplo, haya ciertas zonas donde Rusia decida qué se hace o se deja de hacer. Claro. Para una posición española a 3.000 kilómetros o 3.000 y pico de Kiev, pues puede resultar más cómoda. Claro, en Polonia, que ojo, estamos hablando de un país demográficamente parecido a España, extensión territorial algo más pequeño, económicamente boyante y en crecimiento, no resulta tan fácil de aceptar el que me diga usted España no quiere saber nada de mí. Bueno, pues esas coordenadas no son fáciles de solucionar. Ni siquiera tenemos que pensar una cosa, que incluso aunque haya una paz en Ucrania sea una mala paz. Que el día de mañana, o sea, que no solucione, por decirlo de algún modo, las razones de fondo, ¿no? de ese conflicto. Y eso, y para quienes estamos ahí, es decir, para el ciudadano a pie, y esto coge con vuestra primera idea, es profundamente difícil, pero tiene todo el sentido que sea así, entender esto. Primero, porque es muy complejo per se, y segundo, porque yo en mi día a día tengo otras preocupaciones. Claro. Yo tengo que hacer la compra, tengo que estudiar, tengo que tal, no puedo dedicarme, y esto es muy complejo. Pero si finalmente se da, seguimos en un montón de escenarios, si finalmente se da ese ataque y hay baja española, alemana, francesa, se podría entrar en un conflicto ya más globalizado en el sentido de que no solo se concentra ahí en Ucrania, sino que a lo mejor se puede extender a toda Europa, ¿no? Sí. Y se formaría, se puede montar, estaríamos hablando de la Tercera Guerra Mundial o algo así. Sí, sin duda, eso es una situación que puede pasar, claro, o sea, sí. Me atrevería a decir, ¿es la que ahora se contempla como más probable? No. ¿Que en algún momento de la guerra de Ucrania se ha bordeado situaciones muy complicadas? Sí. Sí. Que es una hipótesis que tiene que estar sobre la mesa, pero fijaos, pero cuando la Unión Europea hablaba, que bueno, esto tiene más matices, del kit, ¿no? Que esto no es exactamente así, pero bueno, sí, tiene que ver con una guerra, pero es que vamos a llevarlo a un nivel mucho más bajo. Es que tenemos una gota fría, una dana, un apagón o en Granada un terremoto y tampoco estamos preparados para esa contingencia, ¿no? En el caso de España, pues para una guerra. Claro. No quiero entrar un poco en ese ya punto casi demagogo, ¿no? Pero es complicado. Sí creo que hay que hacer un trabajo muy profundo por parte de la sociedad de entender que, bueno, que se debe trabajar también con los escenarios peores, que eso no quiere decir que signifiquen que sean los escenarios deseables, sino que son los escenarios que se quieren evitar. Pero es que evitar esos escenarios llevan inversiones, dinero que a lo mejor es que tiene las políticas de seguridad, las políticas de defensa tienen esa virtud o ese defecto, que es que los buenos resultados no se ven, no se perciben, no son tangibles. Solo cuando se cae el avión vemos algo faltaba, pero hasta ese momento, ¿no? Y ese recorrido ni siquiera hay que ponerse en el escenario de una tercera guerra mundial, no, hay que quedarse mucho antes, es el que ahora, pues estamos empezando a transitar. Países que no hemos invertido o que hay déficits en cuestiones de ciber, por ejemplo, en países en materia de defensa, pues que tienen ni siquiera los planes de defensa contemplan un número de tropas X, que ni siquiera llegamos a esas cifras. Es que primero, digamos que el estado normal habría que cubrirlo y a partir de ahí ya veríamos cuál sería la opción política, ¿no? Y bueno, ya dejando atrás el tema militar y bueno, entrando un poco en la recta final del podcast, que tristemente porque a nosotros nos gustaría quedarnos aquí escuchando. Me vengo otro día, ¿no? O sea, no hay problema. Bueno, veremos la segunda parte del podcast próximamente, pero queremos preguntarte, como tal, ¿cuáles son las mayores amenazas actuales en España? Un listado rápido.
Vale. La pregunta es buenísima, es de examen, ¿vale? Si nos vamos a nuestra estrategia y documentos, tenemos un montón de amenazas, ¿vale? Tenemos la vulnerabilidad del espacio aéreo, del espacio terrestre, el terrorismo, la radicalización, el cambio climático, conflictos, las inmigraciones descontroladas, tenemos un montón, ¿vale? La cuestión que, bueno, pues en las estrategias no priorizamos, no ponemos claro una lista de cuál es más amenaza y cuál es un poquito menos amenaza, cuál es desafío y cuál es más, en fin, estas cuestiones. También depende de exactamente en qué ámbito nos queramos mover, aunque solo sea para España. En este sentido, para España, por ejemplo, todos los problemas que he mencionado antes sobre el norte de África, creo que son algunas de las... En materia exterior, ¿no? De amenazas desde fuera, pues creo que dan lugar a ello, porque países inestables, en conflictos, cruentos, con desplazados, población que sufre problemas a todos los niveles, ¿no? De seguridad humana, o sea, de inseguridad humana, eso va a ser una fuente constante de conflictos, o sea, de conflictos no en el sentido bélico, sino de crisis para nosotros, de quizás problemas de suministro, por supuesto de flujos de inmigrantes, ¿no? Que buscan refugio o simplemente mejorar sus opciones de vida. Luego también en España, en el sur, pues tenemos, por ejemplo, cuestiones pues como la de Marruecos, la del Sáhara Occidental, que ha estado pues ahí, ¿no? Pues Marruecos tiene una posición asertiva que pone en duda o rechaza, ¿no? Pues la soberanía de ciudades españolas como Ceuta y Melilla. Bueno, pues ahí es otro desafío. No quiere decir esto que vayamos a entrar en un conflicto bélico con Marruecos, pero hay un actor revisionista. También Marruecos y Argelia, o Argelia con Marruecos, pues tienen una escalada armamentística. No parece ser que en el futuro corto plazo, estamos a mediados de mayo del 2025, lo digo para que se grabe, que en el corto plazo vaya a un conflicto. Pero, ¿por qué no? Porque la rivalidad Marruecos-Argelia, y como España al final tiene que tratar de llevarse con sus dos vecinos, nos ha supuesto problemas, porque lo que entendía, cuando hacíamos un favor o ayuda o acuerdo con uno, el otro lo entendía como un agravio y al revés, por decirlo en términos muy, muy llanos, ¿no? Pues estos problemas del sur que podemos decir, digamos, de tipo estructural en el Sahel, en el Sáhara, ¿no? Creo que son, sin lugar a dudas, fuente de muchos problemas. Creo que esa dimes y diretes con Marruecos es otro problema que hay que gestionar. Lo tenemos con el Sáhara Occidental, lo tenemos con Ceuta y Melilla. Y luego estamos viendo cómo hay fenómenos en los que además los criminólogos pueden decir mucho, cuestiones como el crimen organizado, que están mutando en su naturaleza, ¿no? Por ejemplo, transnacional, más sofisticado, mejor estructura, y que eso afecta de lleno también a las cuestiones de seguridad. Lo estamos viendo en la naturaleza de determinados grupos que se instalan en España o en determinadas regiones, por ejemplo. Estoy pensando pues en el estrecho de Gibraltar o en el campo de Gibraltar, sin ir más lejos, o todo lo que puede suponer también en los cambios de tecnología, ¿no? Es decir, el salto de la IA, ¿no? Por ejemplo, tiene muchísimo potencial, pero también desde el fenómeno de la criminalidad. En fin, de esto seguro que podéis contarme ya vosotros más que yo a vosotros, pero en fin, las capacidades de uso, ¿no? Lo que para los pues también son, ¿no? En fin, disruptivas totalmente, ¿no? Pues yo creo que ahí tenemos otro campo. Y el último, la cuestión de Europa, seguridad y además que estamos hablando de este cambio. Pero una última idea, el establecer que es más importante es una cuestión fundamentalmente política. Eso, los expertos, Podemos, quienes estamos aquí, por nuestra disciplina, los economistas, los sociólogos, los ingenieros, pueden hacer una buena radiografía de cuáles son los problemas, cuáles son las amenazas, los desafíos, y que así se incorpore. Pero el cómo abordarlos y en qué orden es una decisión política. Y ahí sí que sería positivo, bueno, pues que el gobierno, ¿no? Pues, en fin, que el gobierno, los actores políticos en general, pues mirasen, ¿no? Mucho más a este largo plazo para enfrentar estos desafíos, amenazas, como queramos llamarlos, ¿no? De largo plazo, ¿no? Profundos, y no tanto en el día a día, ¿no? Un poco la pelea, ¿no? Hay una mejor organización, ¿no? En ese aspecto. Sí, el enfrentar, el que tengamos una visión de país, de cómo lo vemos, cuáles son nuestras prioridades, y eso sí, cada uno tenemos evidentemente una posición, ¿no? Otros países sí que tienen más claro, digamos, cómo ven el mundo y cómo se piensan. ¿Cuál es la posición del papel de este país en el mundo? Y por tanto, como sé dónde estoy y sé lo que quiero ser de mayor, pues puedo hacer un mejor análisis de qué problemas me pueden afectar en mayor medida,
o cuál a lo mejor me afecta pero tiene un menor impacto, o al revés, o cuál es menos probable pero tiene un mayor impacto. Pues yo creo que ese sería el ejercicio que, digamos, nuestras élites, en sentido amplio y sin ser peyorativo, es decir, quienes están, hicieran ese ejercicio de pensar, ¿no? de dialogar, de debatir de cuáles son nuestros intereses, dónde queremos estar, y a partir de ahí precisamente ir poniendo las listas de tareas, de lo urgente y lo importante, ¿no? Lo importante y lo urgente. Y ya por último, bueno, debido a que al final somos una asociación de estudiantes de criminología, no podemos irnos sin preguntarte qué papel crees que desempeña aquí la criminología y sobre todo qué posiciones laborales puede llegar a ocupar el criminólogo de cara al mejoramiento de estas situaciones de tensión y de estrategia. Bueno, yo creo que, y además por la asignatura que nos trae aquí todo un poco conjunta, pero yo creo que el criminólogo precisamente tiene un conocimiento además multidisciplinar, creo yo, porque al final es la suma, ¿no? El dar sentido a un montón de conocimientos, ¿no? De políticas, de derecho, de medicina, ¿no? De fenomenología. Estamos viendo procesos, por ejemplo, lo mencionaba ahora mismo, el crimen organizado, cómo está mutando en su naturaleza. Estamos viendo procesos en los fenómenos de radicalización, no solo en la terrorista, que también, sino también en los nuevos fenómenos de radicalización violenta en la juventud, porque lógicamente hay nuevos patrones sociales y nuevas formas. Todos esos aspectos yo creo que ahí es donde los criminólogos, desde su saber, pueden aportar a identificar, a entender, a comprender, a aprender, con H intercalada, esa fenomenología, ¿no? y la etiología de esos fenómenos, porque de esa manera, identificando mejor el problema, al menos la información disponible para el decisor va a ser mucho mejor, ¿no? O para quienes trabajan o para quienes implementan las políticas, ¿no? Pues para fuerzas de cuerpos de seguridad de Estado, fuerzas armadas o para quienes trabajan en centros, en instituciones penitenciarias, para quien sea. Yo creo que ese es el espacio. Si la sociedad cada vez más consciente de que todos estos problemas nos afectan y estamos en un mundo cambiante, aunque esto suena cliché, pero es la realidad, y a una velocidad que creo que es lo nuevo nunca visto en la historia, ¿no? Y que por tanto estos fenómenos necesitan nuevos diagnósticos y además que necesitamos conocimiento experto de gente que sepa poner bien ¿no? el describir esos fenómenos. Yo creo que ahí es por donde la criminología, que no deja de ser una disciplina, un campo relativamente reciente en España, como es la ciencia política, tampoco es mucho más antiguo, creo que es el punto para que cada vez se vaya demandando más este tipo de conocimiento, ¿no? Y yo creo que hacia ahí se debería andar y dejarnos, en fin, de teorías y de raras y de conspiraciones y de todo, que en fin, que de todo tiene que haber, pero yo creo que es un poco, no quiero caer tampoco en un falso idealismo, pero creo que es a lo que deberíamos aspirar, ¿no? A que quienes nos dedicamos sepamos identificar los fenómenos, ¿no? y la realidad, para que quien tenga que decidir lo haga, y que para que la sociedad, ante fenómenos complejos que ni siquiera nosotros mismos llegamos a entender en su plenitud, bueno, tenga al menos algunos mejores elementos de juicio, ¿no? Para ello. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, pues sintiéndolo mucho vamos a tener que terminar. No, esto se queda por una segunda parte, ¿no? Sí, esto, porque hay muchos temas que se han quedado abiertos y que podríamos tratarlo mucho mejor, pero bueno. A pesar de ello, te agradecemos mucho que nos hayas dedicado este ratito a nosotros, Alberto, que ha sido un placer para nosotros tenerte aquí. Y bueno, al espectador espero que os haya resultado interesante, que hayáis también aprendido, que es de lo que se trata. Y nada, que nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós.